Muy buenos días, mis queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ponce. En esta mañana continuamos en el libro del discípulo en salud integral. Estamos en la tercera unidad sobre la ansiedad. En esta mañana vamos a explorar un tema, los triángulos tóxicos. Los vamos a encontrar en Mateo capítulo 2, versos del 1 al 12, aunque incluiremos alguno que otro versículo. Ustedes le estarán curiosos porque en realidad Mateo 12 lo que nos habla es de los Reyes Magos, la visita de los Reyes al Señor en Belén. El pasaje bíblico que vamos a estudiar se acostumbra a estudiar durante la Navidad. Para fines de esta lección, nos acercaremos a este pasaje resaltando la relación entre los sabios del Oriente y Herodes. Examinaremos cómo la ansiedad que refleja Herodes y sus reacciones y sus acercamientos para construir triángulos tóxicos. Aprenderemos a identificar acercamientos inadecuados que esconden trampas, malas intenciones, pretenden contaminar nuestro pensamiento y nuestro corazón, de manera que no caigamos en esos triángulos tóxicos que perjudican nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Un triángulo, más allá de su significado como figura geométrica, hablamos de triángulo como una forma de entrelazar la ansiedad. Los triángulos pueden manejarse saludablemente. También pueden ser tóxicos si se utilizan para insertar a una persona o un grupo dentro de un conflicto entre dos partes ajenas. Y secreto es otra forma en la que vemos la ansiedad manifestada y entrelazada. Los secretos empeoran los procesos patológicos y tóxicos en las relaciones familiares, pero también distorsionan las percepciones, dividen familias, dañan relaciones y perpetúan triángulos. Vamos hoy en esta mañana a estudiar uno de los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas se conocen generalmente como los evangelios sinópticos. Sinóptico viene de dos palabras griegas que quieren decir ver juntamente. Y eso lo que significa es que pasajes de Mateo también se replican en Marcos y también en Lucas. De hecho, se entiende que Marcos fue el primer evangelio. De hecho, es el más corto y que Mateo y Lucas utilizaron parte del material de Marcos. Uno de los primeros historiadores de la iglesia se llamaba Papías. Nos dice que Mateo recogió los dichos de Jesús en lengua hebrea. Fíjense que dice en lengua hebrea. Sin embargo, a nosotros, el evangelio de Mateo que nos ha llegado, lo más primitivo, lo más originales que tenemos están en griego. Así que esa versión en lengua hebrea que habla este historiador Papías en el siglo II, 1 o 2, no, de la era cristiana, pues no lo tenemos. Mateo es el evangelio que fue escrito para los judíos, para demostrar que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús y que, por tanto, Él tiene que ser el enviado, el escogido, el ungido, el Cristo. Porque Mesías es la palabra hebrea para ungido y Cristo la palabra griega para el ungido. Así que Cristo el Señor es Cristo, es el Mesías. Tiene una frase que resuena por todo el evangelio. Esta frase es: y esto sucedió para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio de los profetas. Esta frase aparece en el evangelio no menos de 16 veces. O sea que Mateo hace énfasis en las escrituras antiguas para recalcar
y reseñar que el Señor Jesucristo es ese Mesías, ese llamado, ese esperado. La lectura bíblica, en esta mañana vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 2, versos del 1 al 12. El Evangelio de Mateo comienza narrando la genealogía de Jesús y deja claro la importancia de establecer que proviene Jesús del linaje de David, que Jesús viene del linaje del rey David, por lo tanto, heredero al trono de Israel. Además, resalta que Dios ama, cuida y habla a los gentiles, tanto como lo hace con los judíos. De hecho, nos dice el apóstol Pablo que el Señor hizo un solo pueblo de los gentiles y los judíos, hizo un solo pueblo y el pueblo cristiano. Mateo 2:1 dice que cuando nació Jesús en Belén de Judea, era el tiempo del rey Herodes. Este es Herodes el Grande. Llegaron del oriente entonces a Jerusalén unos sabios. La palabra que aquí esta versión traduce sabios, otras versiones nos traducen magos. Fue en Belén donde nació Jesús. Belén era un pueblecito a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Por lo tanto, es Belén de Judea, del territorio de Judá. Antiguamente se había llamado Efrat o Efratá. De hecho, se les llama efrateos a los oriundos de esta tierra. Si ven en este mapa, aquí tenemos Jerusalén. Y fíjate que entonces Belén es al sur de Jerusalén. Este es el Mar Muerto. Acá el río Jordán que corre desde el Mar de Galilea o Mar de Genezaret hasta el Mar Muerto. Y acá está la Galilea. Y aquí está Nazaret, a donde retorna el Señor de Egipto. Bueno, me dice que nació en esta ciudad, en Belén, Efrata o de los Efrateos. El nombre completo es Bedelhem, que quiere decir casa de pan. Belén estaba situado en una región bien fértil y justifica su nombre. Así que Belén es casa de pan. Y es interesante porque el pan de vida, nuestro Señor Jesucristo, nació en la casa de pan. Allí nació el pan de vida. Versos 1 y 2 dice que estos versículos detallan que Jesús había nacido aquí en Belén de Judea y que especifica que el reinado de Herodes, y nos presenta unos magos que vinieron de Oriente buscando al rey de los judíos. Estos magos están frente a un rey, pero ellos no preguntan por ese rey Herodes. Ellos vienen preguntando dónde está el otro rey, el que acaba de nacer, para ir a rendirle adoración. Ellos buscan otro rey. Este pasaje se nos habla de unos magos, sabios paganos que llegaban a Jesucristo a través de sus propias prácticas religiosas. Dios abre caminos y permite que el ser humano lo busque. Y lo busca de distintas formas. Y esta gente lo buscó por sus prácticas religiosas, pero lo encontraron en Jesucristo. Esto es, y Dios le reveló el camino y le reveló a través de astros, a través de estrellas, que era lo que ellos conocían, y Dios se les reveló. Es por esto que el nombre tradicional de lo que llamamos Día de Reyes, el nombre es Epifanía. La palabra Epifanía quiere decir manifestación o revelación. Pero no es la revelación de los reyes, ni es la manifestación de los reyes. Lo que se celebra es la Epifanía o revelación de Cristo a los gentiles. Por eso que se llama el día de la Epifanía, el día en que se revela a Dios, se le revela a Cristo a los gentiles, a nosotros los gentiles. Y tradicionalmente nos dice la tradición que eran tres: Gaspar, Melchor y Baltasar. La Biblia no habla de que eran tres, no habla de que iban en camello, no habla que venían a caballo. La Biblia no dice la raza de que eran. Así que
La Biblia, por lo tanto, vemos que en las artesanías tenemos estos tres reyes y le hemos puesto nombre. ¿Por qué? Porque a través de los siglos ha habido una tradición. Pero la Biblia en sí no nos dice de reyes cuántos eran, camello, caballo, raza, nada. ¿Por qué se estipula que eran tres? Posiblemente porque son tres los regalos que traen al niño Dios. Cuando Jesús nace en Belén de Judea en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Fíjate que Reina Valera del 60 traduce la palabra sabio por magos. La palabra griega, la 3097 de Strong, en magos, es de origen extranjero, es un científico oriental, básicamente es un hombre científico, estudioso de los astros, es un astrólogo más que otra cosa. En hebreo, por eso tiene una H, hebreo, el número en hebreo de Strong es 7248, el Rab Mag, significa el mago en jefe, oficial babilónico. El Rab Mag es un oficial de Babilonia, de Persia. El nombre que se le da en el original es Magoi, una palabra que es difícil de traducir. Heródoto dice, el gran historiador griego, que eran de origen de una tribu de Media, que los medos eran parte del imperio de Persia y se convirtieron en una tribu de sacerdotes. Llegaron a ser en Persia algo parecido a lo que dentro de los judíos son los levitas. Una tribu de levitas son los sacerdotes en Israel. En Persia, en Babilonia, estos magoi eran la tribu de sacerdotes. Eran maestros e instructores de los reyes persas. No se podía ofrecer ningún sacrificio a menos que estuviera presente uno de los magoi. Llegaron a ser hombres santos, hombres sabios, respetados por el pueblo y por los reyes. Así que los magos de antaño eran sabios y sacerdotes de esa región de Mesopotamia y de Persia, lo que hoy le llamamos Irak e Irán. Se dedicaban a observar los movimientos de los astros, pues pensaban que en tales movimientos se podían descubrir señales del futuro y los destinos de las personas y de los reinos. De momento aparecen 4 reyes en vez de 3. Lo que pasa es, hay un cuarto rey mago. Y esto es una obra de teatro que escribe Henry Van Dyke. Es un teólogo presbiteriano que en 1896 escribe un cuento navideño. Se titula El otro rey mago. Y ese rey mago le pusieron nombre Artaban. Esto es un personaje ficticio, no está en la Biblia. Si nos vamos a Lucas, estudiando el Evangelio sinóptico de Lucas, lo que nos habla del nacimiento del Señor es sobre unos pastores. En la región que allí en Belén velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Así que nos habla de unos pastores. Dice que un ángel del Señor se les presentó. Tuvieron gran temor. Y que el ángel les dijo, no teman, yo doy nuevas de gran gozo para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Belén, la casa de pan. Un Salvador, que es Cristo, el Señor. Cristo es la palabra griega para Mesías, que es la palabra hebrea. Y Cristo y Mesías significan ungido, el ungido de Dios. Cristo, el Señor, ha nacido hoy. Y ese es el mensaje que en Lucas se narra, que los ángeles le dan a los pastores. Los reyes no estaban en todo aquello. Y esto servirá de señal. Hallaré al niño envuelto en pañales en un pesebre. Y repentinamente aparecieron huestes en los cielos que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vinieron pues a donde apresuradamente ya a María y a José y al niño.
Eso es todo lo que hay en el pesebre. María, José, el niño acostado en el pesebre y los pastores y los ángeles. Este es un pesebre, ¿verdad? Navideño en miniatura. Los ángeles, José, María, el niño y los pastores y los animalitos. Aquí no hay magos, los magos llegan después. Lo que estamos leyendo en Mateo es posterior a este evento. Sí es en Belén todavía, porque este pesebre es en Belén, porque el Salvador del mundo, el heredero del reino de Israel, tenía que nacer en la casa de David, en la ciudad de David. Y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos de Herodes, nos dice Reina Valera nuevamente, verso 1, vinieron unos magos del oriente. Y la tradición nos dice que eran tres, Gaspar, Melchor y Baltasar, y cada uno tiene un regalo, incienso, oro, mirra. Según el relato bíblico, no podemos afirmar cuáles eran los nombres ni cuántos eran, eso es la tradición. Tampoco si eran de piel oscura, blanca, menos que fueran reyes. Sí sabemos que eran sabios. Hoy por hoy en Alemania hay una catedral gótica que tardó casi 600 años en construirse. Mírate, esto es majestuoso. Esto es en la Catedral de Colonia, un templo cristiano, donde se dice que uno de los lugares más visitados en Alemania y uno de los tres centros de peregrinación de muchos cristianos, ¿verdad? Roma, Jerusalén y aquí en Colonia, además del camino a la Catedral de Santiago de Compostela. Allí en esta catedral en Colonia hay este relicario donde hay reliquias. Y la tradición señala que aquí están los huesos, las reliquias de los tres reyes magos. Así que cada uno pues toma su decisión si de verdad cree que allí están los reyes magos, si no. Así que, pero la tradición cristiana pues señala eso. Hay un auto o una obra de teatro que se escribe en el siglo XII. Está en la Catedral de Toledo, en España. Se llama El Auto de los Reyes Magos. El Auto de los Reyes Magos es el primer ejemplo de teatro castellano y procedente de esa Catedral de Toledo. Fue compuesto en la segunda mitad del siglo XII. Esto es un ejemplo, es una edición facsímil de ese auto o obra de teatro. Y allí nos dice que Melchor pregunta, ¿cómo podremos probar si es un hombre mortal, si es un rey de tierra o un rey celestial? Claro, está en el español antiguo, ¿verdad? Por eso es lo que está diciendo Melchor ahí. Baltasar dice, ¿cómo queremos saber, cómo vamos a saber si este es hombre mortal? Oro, mirra, incienso le vamos a ofrecer. Así, queremos bien saber, pues lo vamos a saber si le ofrecemos oro, mirra, incienso. Si fuera rey de tierra, el oro quiere. Si fuera un hombre mortal, la mirra va a tomar. Si fuera un rey celestial, va a desechar el oro y la mirra y va a tomar el incienso, que lo pertenece a un rey celestial. Esto no va muy lejos. Este es el aguinaldo de Navidad nuestro. Piensa que el aguinaldo navideño, que dice que de tierra lejana venimos a verte, tiene el mismo mensaje que el auto de los tres reyes magos. Dice que al recién nacido, que el rey de reyes, oro le regalo para adornar las sienes, ¿verdad? Pero como es Dios el niño, le regalo incienso. O sea que ese niño en el aguinaldo boricua se reconoce que es Dios. Y al niño del cielo que bajó a la tierra, ya entonces ese rey celestial que se hace hombre, le regalo mirra que inspira tristeza, porque la mirra se asocia con el sacrificio, con la muerte y el embalsamamiento del cadáver.
Hay una adoración de los Reyes Magos en el Museo del Prado en Madrid por el gran pintor español Diego Velázquez. Y aquí están los reyes y aquí están, fíjate que María, y ya no un bebé de cuna, ve que ya aquí, este Diego Velázquez, este José aquí, María, el bebé, ya un bebé grande, puede tener casi un año. Así que ya aquí hay el concepto que no es un bebé de cuna. Esto está en el Museo de Historia Natural allá en el Smithsoniano y son una figurita de Reyes Magos hechas en el pueblo de Morovis por una familia de apellido Rivera. Y están estos 3 reyes de nuestra tradición cultural puertorriqueña, están allá en el Smithsonian en Washington. Herodes, llamado el Grande, desciende de prosélitos hindumeos, quiere decir que él no es ni judío ni hebreo, pero llegó a ser rey ahí porque los césares lo pusieron de rey. Es el padre de Arquelao, que lo vamos a ver en Mateo 22, de Herodes Antipas, que en Mateo 14, y de Felipe, que lo vamos a ver en Lucas capítulo 3. Así que este Herodes el Grande, que fue el más malo de todos ellos, es el padre de Arquelao, de Antipas y de Felipe. Verso 2 dice que ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente, venimos a adorarlo. La palabra adorar es proscuneo, que quiere decir arrodillarse, a rendirle esa reverencia. O sea, que ellos vienen a adorar a un rey. Fíjate que están frente al rey Herodes y le están diciendo, no es a ti que venimos a adorarte, no nos vamos a hacer reverencia ante ti, es el rey que ha nacido, el rey de los judíos. De hecho, pues como les dije, Herodes no es judío, es hindumeo. Y entonces la palabra proscuneo es rendir homenaje, hacer reverencia, postrarse. Su estrella, esto puede ser una alusión a el libro de los Números, capítulo 24, verso 17, donde dice, saldrá estrella de Jacob, que algunos textos judíos antiguos interpretaban como símbolo del Mesías. Y esa es la estrella de Jacob, lo que vienen siguiendo por un tiempo desde que nació. Vienen siguiendo esta gente desde Arabia, desde Persia, por allá. Verso 3:4 dice que al oír esto, Herodes se puso nervioso, se turbó, pero entonces causó aquí un triángulo. El nerviosismo, la ansiedad, el coraje, lo que fuere de él, también se lo transmite a la gente en Jerusalén. Y dice que la gente en Jerusalén también se puso turbada, nerviosa, y habiendo convocado todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Fíjate que entonces llama a sus sacerdotes y los escribas allí de Jerusalén. Y la pregunta es, ¿dónde ha de nacer el Mesías, el Cristo, el Rey de los judíos? Herodes tenía un ego bien enfermizo. La pregunta de los magos fue un detonador. Esto fue el detonador que le disparó toda la ansiedad, porque él sabía que él estaba allí prestado. Y para él no existía otro rey más que él. La ansiedad lo llevó a pensar en una estrategia que alimentara su ego, calmara su ansiedad. Los magos, conocedores de la astronomía, entendieron que el fenómeno natural era señal de un cumplimiento de la llegada del rey que esperaban los judíos de su Mesías. Se turbó Herodes, estaba bien inquieto, bien agitado, alborotado, y la pregunta de los magos encendió una chispa de ansiedad e inseguridad. Y esa misma contaminó a todo el mundo en Jerusalén. Buscó gente que le alimentara su ira, que abonara su conflicto y los insertó en este triángulo tóxico. Continuó insertando otras personas. Esta vez incluyó a los sacerdotes, primero el pueblo, luego sacerdotes, a los escribas.
buscaba quién lo apoyara y quién se involucraba en su plan. Y ellos, los sacerdotes, los escribas, le respondieron, pues mira, en Belén de Judea, así está escrito por el profeta. ¿Qué profeta? Miqueas, capítulo 5, verso 2. Y ante la trampa de Herodes, los líderes respondieron citando esta escritura. Y entonces estas revelaban que el Rey de Reyes, Señor de Señores, nacería en Belén de Judea. La respuesta de los líderes religiosos confirmó a Herodes que su sospecha de la existencia de uno que pudiera usurpar el trono que él ocupaba. Miqueas capítulo 5:2. Mateo 2:6, citando a Miqueas, dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ya está aquí profetizado el profeta Miqueas. Mateo lo señala. Miqueas. Sin embargo, Mateo no lo repite completo. Vamos a Miqueas capítulo, dice, tú, Belén Efrata, tan pequeña en la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes, fíjate que Mateo no habla de esto, de que ese Cristo, ese Rey es eterno. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Esta parte del origen y de la eternidad del Mesías, Mateo lo que dice es un gobernador, un guiador, un pastor que apacentará al pueblo. Pero el verso completo dice que el Señor es eterno. Eso nos recuerda lo que dice el Evangelio de Juan, que en el principio ya existía la palabra desde los orígenes y que la palabra estaba con Dios y que Dios mismo era la palabra, el logos. Juan capítulo 1, verso 1. Entonces volvemos al verso 7 de Mateo. Entonces Herodes llamó en secreto. Ahora viene otro, ya no tan solo el triángulo tóxico, ahora inserta el secreto. Llamó a los sabios, se cercioró del tiempo exacto que había aparecido la estrella. En otras palabras, ¿cuánto tiempo ustedes llevan siguiendo esta estrella? Llamando en secreto, aquí los secretos, Herodes tiene cuidado de no manifestar su intención verdadera, pero le llama en secreto, que más nadie, él les dice que los envía a Belén. Vayan, averigüen con diligencia acerca de este niño, hacénmelo saber. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que les dice a ellos? Para que yo también vaya a adorarlo. Haciendo uso de su posición de poder e influencia, le dice a los magos que vayan, localicen al rey en Belén y regresen para que él también pueda encontrar al rey y adorar ese rey de los judíos. Y los magos partieron, nuevamente aparece la estrella para guiarlos en el camino. Interesante, ¿verdad? Porque nuevamente Dios se manifiesta a través de las estrellas a esta gente y también se manifiesta a través de sueños. Y entonces, habiendo oído al rey, se fueron. La estrella que habían visto en el oriente delante de ellos, hasta que llegando la estrella se detuvo donde estaba el niño. Ya la estrella no giró, no se movió más. Mateo 2:9. Y al ver que la estrella allí se detuvo, ellos se regocijaron con grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Fíjate que entonces no es el pesebre, a donde entraron, la casa. Vieron entonces a María y postrándose lo adoraron. Luego abrieron los regalos, oro, incienso y mirra. Por eso es que la tradición dice que son 3 y que cada uno llevaba un regalo. Los magos finalmente tuvieron un encuentro con el niño. Hubo gozo, hubo alegría
después de largo tiempo siguiendo la estrella. En la corte de Herodes lo que se percibiera un ambiente tenso, lleno de sospechas, de intrigas, mientras que al llegar donde Jesús, un ambiente de gozo, paz, entrega y consagración. Qué diferencia tal en la presencia del verdadero rey. Los magos entregaron a Jesús sus regalos preciados, dignos de un rey. El incienso y la mirra son sustancias aromáticas muy finas, procedentes principalmente de Arabia. El oro es el regalo para un rey, porque el oro es el rey de los metales. Es un regalo apropiado para el rey. El incienso es el regalo para un sacerdote. En el culto del templo y en los sacrificios se usaba el dulce aroma del incienso. La función de un sacerdote es abrir a los hombres camino hacia Dios. ¿Por qué? Porque la palabra sacerdote viene del latín. Sacerdote es pontifex, pontífice. Quiere decir el que confecciona puentes, hacedor de puentes. Así que el pontífice es un hacedor de puente. ¿Puente entre quién y quién? Puente entre Dios y los hombres. Ya no hay que subir por las escaleras como Jacob, que veía ángeles bajando y subiendo por las escaleras. Ahora tenemos un sumo sacerdote que construye puentes entre Dios y nosotros. La mirra es regalo para uno que va a morir. ¿Por qué? Porque la mirra se usa para embalsamar cuerpos de los muertos. Jesús vino al mundo para vivir por los hombres, pero también para morir por nosotros. Y gloria a Dios que resucitó de los muertos. El oro para un rey, el incienso para un sacerdote, la mirra para uno que habría de morir. Estos fueron los regalos de los sabios que pusieron a los pies de la cuna de Cristo y predecían que había de ser verdadero rey, verdadero sumo sacerdote, sumo pontifex y el supremo salvador de los hombres. En el verso 12 nos dice que siendo avisado por revelación, ahora Dios no le habla por los astros ni por la estrella de Jacob, ahora le habla en sueño, como le habló a José al principio, ¿verdad? De que el niño que tenía María era del Espíritu Santo. Ahora le habla en sueño a esta gente y le revela que regresen por otro camino. En sueño se les reveló que no volvieran donde Herodes. En esta ocasión, los magos reciben un mensaje que cambien su rumbo, cambien de dirección. Sus ojos fueron abiertos. Herodes les ha tendido una trampa. Y cuando analizamos este texto de que hay un sueño, se les revela que no vuelvan por el mismo camino a Herodes. ¿Qué significa Herodes para nosotros? El pecado, el mundo, las trampas. ¿Qué significa el encuentro con Cristo allí? La revelación en sueño, que cuando llegaron donde es el Señor, se les cambió el rumbo. Cuando venimos a Cristo, cambiamos de dirección, tenemos lo que el apóstol Pablo dice, un cambio de mentalidad, cambio de mente, cambio de pensamiento, la metanoia, cambiamos la forma de pensar las cosas. Así que cuando venimos a Cristo, nuevas criaturas somos. Cambiamos de rumbo, cambiamos de dirección y nos alejamos de las trampas del mundo. Después que partieron, un ángel del Señor, entonces, en sueño también, se le aparece a José y le dice, levántate, toma al niño a la madre, huye a Egipto, permanece allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces, el verso 14, él despertando, tomó al niño, a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor. Bien como Mateo vuelve para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo de Egipto, llame a mi hijo. Está aquí parafraseando a Oseas, el profeta Oseas,
capítulo 11, verso 1, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los sabios, ¿qué hizo? Se enojó, mandó a matar a los niños y aquí está la clave. ¿Menores de qué edad? 2 años. Si hubiera sido un recién nacido, pues menores de 3 meses. Así que menores de 2 años, quiere decir que de cuando él indaga el tiempo que llevaban los magos, los sacerdotes persas estos, detrás de la estrella, era aproximadamente, iban a ser casi 2 años, año y medio, que el Señor había nacido. Por eso no debemos poner Reyes Magos en el pesebre, no mezclemos unas cosas con otras, pero mandó entonces Herodes a todos los niños que habían en Belén, menores, varones menores de 2 años, conforme al tiempo indicado por los sabios. O sea que sacaron números y el tiempo era más o menos eso, menos de 2 años. Después que murió Herodes, un ángel se le apareció de nuevo a José en sueño nuevamente y le dijo: levántate, toma al niño y vuelve a Israel, porque el que procuraba matarlo ha muerto. Entonces se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a tierra de Israel. Pero dice el verso 22 de ese capítulo 2, Arquelao, el hijo de Herodes, estaba allí reinando por su padre Herodes, y José tuvo miedo de ir allá nuevamente a Belén. Así que, avisado nuevamente por sueño, fue por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. ¿Y se fue a dónde? A Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Vuelve Mateo a repetir una de las 16 veces que nos lo dice, que habría de ser llamado Nazareno. ¿De dónde? Aquí de Belén huyó a Egipto, este es el camino a Egipto, este es el Mediterráneo. Cuando vuelve de Egipto, en vez de detenerse aquí en Belén, sigue hasta acá, hasta Galilea, hasta Nazaret, y allí se estableció su familia en Nazaret. Por eso decimos que Cristo es nazareno, porque se crió en Nazaret a pesar de nacer en Belén. Este es nuestro conocimiento, que un triángulo es una figura geométrica, eso lo sabemos, que tiene 3 lados, 3 ángulos. Pero cuando hablamos de ansiedad y relaciones interpersonales, también nos referimos a triángulos. Puede haber triángulos tóxicos, donde se inserta a una persona, a un grupo, en un conflicto entre 2 personas y acabamos 3 personas o 3 grupos encontrados. En esta historia hay varios triángulos tóxicos. El primero es el de Herodes, el pueblo y la noticia de un nuevo rey. Fíjate que Herodes y la noticia de un nuevo rey se va a repetir. Aquí el primer triángulo es con el pueblo. Luego el segundo triángulo, Herodes, la noticia de un nuevo rey, y entonces en este momento los principales sacerdotes y escribas. Hay personas que, sabiendo la respuesta, hacen la pregunta. Su verdadera intención de Herodes no es escuchar la respuesta, es tomar la temperatura. Está metiendo a estas personas, a los sacerdotes, cuando él les pregunta ¿dónde había de nacer? Quiere ver cómo reaccionan los sacerdotes y los escribas. Y el tercer triángulo es con los magos. Si nos percatamos, revisamos los 3 triángulos, vemos que hay 2 constantes: Herodes y la noticia de ese nuevo rey. Ese nuevo rey no es otra cosa que Cristo el Señor, que viene a estar en estos triángulos porque se trae intencionalmente, se alude a la noticia de un nuevo rey como una de las partes del triángulo. No se hace referencia a Jesús directamente como alguien insertado en el triángulo. Jesús no estaba presente en el triángulo, pero sí la percepción que se tenía. Este es el Rey de Reyes, el Mesías, el verdadero Rey de Israel. En adición, los triángulos también pueden manifestarse por los secretos. Herodes se acercó en secreto a los magos
todo era una percepción. Ahí los sabios de Oriente percibían que ese secreteo de este rey Herodes no conllevaba a nada bueno. Los secretos dividen. Familias perpetúan triángulos. Lo común es pensar que no se puede divulgar los secretos porque su efecto sería peor que el mismo secreto. Pero lo cierto es que al revelar los secretos, la ansiedad en la familia va a disminuir y se enfoca la energía en buscar soluciones para los problemas y no en esconderlos. Ese es el problema de la secretividad. Los magos, después de haberse encontrado con el verdadero rey, se dieron cuenta de lo falso de Herodes. Cuando nos encontramos con el Señor y le ofrendamos lo que somos, lo que tenemos y le damos nuestra vida, el Señor nos dirige, cambia nuestro rumbo, cambia nuestros caminos, nos ayuda a discernir nuestras circunstancias, a tomar decisiones sabias, aunque esto implique, como decimos, cambia de mente, cambia de rumbo, cambia de camino y cambia tu forma de pensar. ¿Cómo podemos identificar triángulos tóxicos en nuestra familia, en nuestra iglesia, en el país? ¿De qué manera otras personas han intentado o intentan manipular nuestras emociones, percepciones, decisiones? ¿Qué comentarios, expresiones, acciones hemos manifestado con la intención de involucrar a otras personas en nuestros propios conflictos? ¿Cómo podemos ponerle freno a quien se nos acercan con la intención de triangularnos, como si fuéramos un teléfono móvil, e incluirnos en un conflicto ajeno? Oramos. Señor Dios y Señor nuestro, te damos gracias porque nos envías señales de amor que nos conducen a tu presencia. Ayúdanos a discernir tu voz por encima de cualquier voz que pretenda contaminar nuestro corazón. Ayúdanos a manejar nuestra ansiedad de manera que no insertemos a otras personas en nuestros conflictos. Ayúdanos a no caer en triángulos tóxicos, secretos, ni chismes que entrelacen la ansiedad y perpetúen los conflictos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, quien vino a traer luz a nuestra vida y a dirigir nuestros caminos. Gracias, Señor. Amén y amén. La semana que viene tenemos entonces, hoy era triángulo tóxico, la semana que viene vamos a Filemón, una de las cartas del apóstol Pablo, triángulos positivos. Así que desde la primera iglesia bautista de Ponce te habló el hermano Joaquín Lavoy. Recuerda comunicarte con nosotros a los teléfonos o por Facebook o YouTube a Primera Iglesia Bautista de Ponce. Dios los bendiga, Dios los guarde.